Bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Les damos la palabra a Paula Moreno, presidenta de FOPEA. Gracias, Pau, por acompañarnos. Todo tuyo el espacio. Bueno, solo eso y para no quitarles demasiado tiempo, porque lo central en esta tarde y en las próximas jornadas que vamos a estar compartiendo junto a los amigos de Digimente es poder profundizar sobre lo que hoy es seguramente una de las herramientas bisagra en el trabajo, en nuestras redacciones. En principio, agradecerles a todos ustedes su participación. La verdad que estamos muy felices. La convocatoria, recién lo comentábamos en la previa, ha sido realmente increíble. La verdad que las inscripciones han sido muchísimas y eso habla también de un tema que nos inquieta. Y lo que pretendemos desde FOPEA, y agradecemos también al equipo de Digimente por esta alianza para llevar adelante eh, con responsabilidad un tema de estas características. Lo que siempre decimos desde FOPEA es que la realidad es que estamos en un momento bisagra, que tenemos un momento tecnológico súper importante, que también eso llega en un momento en que los medios están en una situación muy particular. Nunca los medios tuvieron, los medios tradicionales, tuvieron un momento como el que hoy están atravesando, con una situación de reorganización interna definitivamente, y ahí la inteligencia artificial tiene mucho por hacer. Sabemos que los cambios siempre generan resistencias. Nosotros creemos, y creo que es parte de lo que vamos a estar hablando, después Francisco nos dirá, pero me parece que esto de hablar o de pensar si es efectivamente una herramienta o una amenaza, que siempre los cambios generan como esa movilización interna, ¿no? ¿Dónde nos paramos frente a esto? Y uno siempre tiende a defenderse. Bueno, nosotros entendemos que hay que entender al otro en todos los planos, lo entendemos para poder incorporar después lo que desde ese espacio nos pueden aportar y nos puede servir. Me encanta ver a colegas de todo el país, porque eso habla también de la variedad de escalas de medios de comunicación que tenemos, y la inteligencia artificial ahí puede aportar muchísimo. Solamente se trata de saber utilizarla. Y ese título que tenemos, que vamos a tener hoy en pantalla y que vamos a estar desarrollando, esto de la redacción, de la verificación y esta hermosa palabra que debe regirnos y acompañarnos todo el tiempo, que tiene que ver con la ética. Ojalá que sea también un tema que esté muy presente en toda el uso de la herramienta. Solo eso, agradecerles infinitamente que hoy acompañen a FOPEA, acompañen a Digimente en esta propuesta, y lo dejo a Francisco González, que es subdirector de proyectos de Digimente, y le agradezco además al equipo de Digimente nuevamente por esta alianza. Gracias, Paula, y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a todas y todos. Muchas gracias al equipo de FOPEA por esta oportunidad y gracias a todas y todos por conectarse. Sé que seguramente han de tener una agenda bien complicada y darse este espacio para aprendizaje y compartir ideas. Sé que no es algo fácil. Como bien dijo Paula, soy Francisco González, subdirector de proyectos en Movilizatorio. Movilizatorio es un laboratorio de innovación social y participación ciudadana, y dentro de otras cosas lo que buscamos es promover la educación mediática, y para eso diseñamos talleres para diferentes audiencias, entre ellas para periodistas y creadoras y creadores de contenido, de manera en que de la mano con ellas y ellos podamos promover información más confiable para las diferentes audiencias. Y hoy y durante las siguientes 2 semanas vamos a explorar juntas y juntos cómo la inteligencia artificial, específicamente la generativa, es decir, la que crea textos, imágenes, video a partir de una instrucción, está impactando al periodismo. Específicamente vamos a hablar en esta primera sesión sobre los mitos más comunes en torno a la inteligencia artificial generativa y su uso en el periodismo, y en las siguientes sesiones vamos a conocer herramientas útiles para la redacción, automatización y verificación de la información, eh, que es posible que ya conozcan, puede ser que no, pero pues vamos a explorar igual y enfoques que probablemente no conocían sobre ella. Antes de seguir, les quiero pedir por favor si brevemente me pudiesen ayudar contestando este breve test. Este test es básicamente nos sirve a nosotras y nosotros para saber el nivel de conocimientos que tienen respecto de estos temas, y
que lo podemos comparar con un test que vamos a hacer al final para ver si tuvo un impacto este taller en el nivel de conocimientos y habilidades que tuvieron. Así que vamos a dar 5 minutos para contestarlo y seguimos. Muchas gracias. Se los acabo de compartir a través del chat. Gracias. Francisco, justo entraron como 10 personas más. No sé si esas personas ven el contenido del chat anterior, si quieren volver a compartirlo un par de veces. Ahí está, Total, perfecto. sí. Para quienes vayan entrando, bienvenidas, bienvenidos. Antes de seguir con el taller, vamos a pedirles que porfa nos ayuden a contestar un breve test que no tiene otra finalidad que el poderlo comparar al final del taller y ver qué tanto les sirvió este taller entre las respuestas iniciales y las respuestas que se den al final de estas 3 semanas de talleres. Gracias. Vamos a dar 3 minutos más. Hola a todas y todos, para quienes se vayan sumando, repito, estamos por ahora contestando un breve test que nos servirá para analizar el nivel de conocimientos y habilidades que tienen relacionadas con temas de inteligencia artificial generativa. Muchas gracias. Gracias. 2 minutos más damos y seguimos. Bueno, muchísima gente, ¿eh? Un gusto. Para los que se están Sí, incorporando ahora, increíble. bienvenidos, bienvenidas. Está súper bien. Y cada vez se van sumando de diferentes lugares del país, me encanta. Sí, bueno, tenemos 1 minuto más y Dale. seguimos. También para los que necesiten certificado de asistencia y por el curso, también a través de este formulario nos pueden dejar sus datos para hacérselos llegar. Listo, pues si quieren, sigamos entonces. Para quienes no hayan terminado de contestar el test, lo pueden contestar en el transcurso de estos minutos. Pero bueno, quiero comenzar con una historia breve. No sé si ustedes estén familiarizados con esta imagen, pero por ahí de mediados del 2023 se viralizó esta imagen que fue originada por un grupo de ultraderecha llamado QAnon, en donde decían que se había registrado una explosión en el Pentágono. Esta imagen se replicó por medios como Russia Today, Republic TV en India, además por varias fuentes verificadas por las plataformas digitales, y la noticia fue tan viral que ante la incertidumbre incluso el mercado de valores cayó. Y pues, oh sorpresa, resulta que esta imagen era falsa y estaba creada con inteligencia artificial. Varias cuentas oficiales, como la del Departamento de Bomberos de Arlington, que es el condado al que pertenece el Pentágono, emitieron un tuit confirmado que no había tal incidente. Y bueno, pues esto es un caso clave de cómo la inteligencia artificial puede afectar el oficio del periodismo y derivó en desinformación y en misinformación. Probablemente ustedes tienen protocolos, ya sea personales o en su institución, que evitarían que se replique este tipo de información falsa. Sin embargo, no todos los casos son tan obvios y es por eso que hoy vamos a hablar de algunos mitos relacionados con el uso de inteligencia artificial en el periodismo, incluyendo el mito relacionado con la objetividad. Antes de seguir, quiero lanzarles una pregunta que es
bueno, si quieren, a ver, sí, perdón. Si ustedes consideran que la inteligencia artificial es una amenaza o una herramienta, si me pueden, por favor, compartir su punto de vista en el chat, les agradecería muchísimo. Veamos, por aquí ya lo tengo abierto. Herramienta, 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 herramienta. Ok, ambas. Ok, ambas, depende. Ok, las dos cosas. Veo que principalmente la gente lo ve como herramienta o como ambas. Y bueno, pues de acuerdo que depende su uso, coincidió en esa perspectiva en que depende su uso. Al final, la inteligencia artificial generativa no la vemos desde Movilizatorio y Digimente, que es justo la iniciativa que no sé si mencioné, que sobre la cual o nuestra área relacionada con educación mediática dentro del Movilizatorio, pero pues vemos que la inteligencia artificial para el periodismo no es ni buena ni mala por sí sola. Todo depende de cómo la usemos, puede ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, pero si no la entendemos bien, pues puede poner en riesgo también nuestro haber y la confiabilidad de la información que compartimos con nuestras audiencias. Pasando ahora al primer mito, pues el que la inteligencia artificial es objetiva. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya habiéndolo usado han podido desmitificar esto, pero si no, pues vamos a dar algunos ejemplos acá de cómo la inteligencia artificial, pues más que ser objetiva, cae replica sesgos humanos según los datos utilizados, ¿no? En este caso, en cuanto a la generación de imágenes, pues vemos que se reflejan sesgos culturales predominantes. En el lado izquierdo, justo le pedí a una inteligencia artificial que generara una imagen de una persona con un alto nivel, en una posición de alto nivel ejecutivo en una compañía y pues no tan sorprendentemente creó a un hombre blanco. Tal cual, las únicas dos opciones que dieron eran esas. En cambio, cuando a otra inteligencia artificial le pedí que generara la imagen de una persona migrante, pues la inteligencia artificial generó dos opciones, una bien romántica de un pajarito que migra cuando hace frío en diciembre, o bien otra de una persona, específicamente una mujer racializada, ¿no? Y entonces, pues aquí claramente vemos que hay unos sesgos culturales que existen en la vida física, en el espectro físico, y que pues seguramente ustedes, hoy en día no sé qué tantos de ustedes utilicen la inteligencia artificial generativa para generar imágenes, seguramente la utilizarán principalmente para generar texto, pero la realidad es que seguramente tarde o temprano van a las instituciones para las que trabajan van a comenzar más y más a utilizar imágenes y es importante que tengamos este foco de esta alerta de que al generar imágenes existen sesgos importantes en cuanto a estereotipos que pueden sesgar justamente la cobertura periodística, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando necesiten retratar a justo en la sección de negocios a un ejecutivo o una ejecutiva y le pidan una imagen de esto, pues seguramente va a venir una imagen sesgada si no es que tenemos los controles y las previsiones adecuadas o cuando no necesariamente tengan la imagen de una persona del artículo que están hablando sobre migración o sobre aumento de la delincuencia, probablemente van a salir imágenes estereotipadas, así que es bien importante que tengamos esto en cuenta.
Otro caso en donde se desmitifica el hecho de que la inteligencia artificial es objetiva es cuando se hacen traducciones automáticas, ¿no? Aquí vemos que en inglés yo le puse como representante de la empresa aceptó el reto y pues tal cual la traducción que nos hizo la inteligencia artificial es que la persona de la que estamos hablando es un hombre cuando pues nunca le planteamos eso. Cabe mencionar que algunas algunas herramientas de inteligencia artificial están buscando superar estos sesgos y en el caso, por ejemplo, me regreso un poco al caso de la generación de imágenes a través de ChatGPT. Cuando uno le pone, por ejemplo, genera la imagen de una persona migrante, te pregunta antes de generar, ¿no? De qué región, en qué condiciones, te pregunta te avienta algunas preguntas que ayudan a evitar caer en estos sesgos y que pues esto nos parece un avance pues importante y que ojalá que pudiese replicarse en otras plataformas, pero la realidad es que siguen existiendo esos sesgos. Un tercer caso de el que demuestre cómo la inteligencia artificial generativa no es objetiva es cuando no ofrezcan contexto suficiente o lo distorsionen. Por ejemplo, acá le pregunté a ChatGPT cuáles son las causas de la pobreza en Latinoamérica y me mencionó información pues que sí hace sentido. Habla de desde la colonia, hubo concentración de tierras y riqueza en manos de pocos, habla de la dependencia a exportaciones, que definitivo también es un factor, habla de la falta de acceso a educación de calidad y empleos formales bien remunerados, de acuerdo, la inestabilidad política definitivo, que también es una causa de la pobreza en la TAM, la exclusión de comunidades indígenas, de acuerdo, pero, por ejemplo, en este caso, no vemos que una causa, o sea, está dejando al lado una causa clave y que pues seguramente hay en Argentina, también en México, ha sido un factor bien importante, pues tiene que ver con las políticas económicas impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que para dar préstamos ha obligado a liberalizar el mercado, privatizar y flexibilizar el trabajo, y pues esto ha afectado definitivamente el que haya pobreza en Latinoamérica. Y de esto no se menciona nada. Entonces, es un caso en el que, pues, si no escarbamos profundamente en la información que nos está dando la inteligencia artificial, aparentemente todo está bien, ¿no? Pero tenemos que, como periodistas y comunicadoras y comunicadores, preguntarnos un poco más a fondo. Vamos a ver ahora unas recomendaciones que tenemos para evitar este tipo de sesgos, pero pues para que sepan que el no ofrecer contexto suficiente o el distorsionarlo es un rasgo de cómo la inteligencia artificial generativa no es objetiva. Segundo, tiene que ver con el hecho de que pues, la inteligencia artificial aparentemente se basa en fuentes confiables. Y en este caso, por ejemplo, le pregunté a ChatGPT que me diera información sobre el consumo de medios según el nivel educativo en Colombia. Y definitivo que vemos que la inteligencia artificial generativa respecto a fuentes sobre las cuales se basa ha mejorado. No sé hace cuánto ustedes han utilizado inteligencia artificial generativa, pero al inicio, por ejemplo, ChatGPT
no citaba, y cuando le pedías los links a las fuentes, pues parecía como que se ponía nervioso y te lanzaba un link que parecía súper confiable, y cuando te metías no existía. Y ahora, pues en muchos de los casos, cita y te lleva a los links de donde jaló la información. Por ejemplo, en este caso, vemos que la fuente en la que se está basando es internetesmercadeo.com. Pero bueno, cuando vamos a la fuente nos damos cuenta que no es la fuente primaria de la cual derivó el estudio, ¿no? Generalmente se agarra de noticias que hablan del tema y pues, pero si ofendo a alguien acá, no es nada personal, pero no podemos confiar ciegamente en lo que citan los medios, ¿no? Si queremos tener rigor periodístico, hay que ir a las fuentes pues primarias en la medida de lo posible. Pero bueno, supongamos que ustedes dentro del protocolo, ya sea institucional o personal que tienen, buscan las fuentes primarias y por ende, por ejemplo, en este caso, hacen trazabilidad de, a su vez, la fuente que está citada dentro del artículo periodístico. Y ahí viene otro problema, y es que muchas herramientas de inteligencia artificial están entrenadas con datos anglófonos o globales, ¿no? Pues no necesariamente esto incluyen dentro de la información que citan a medios o fuentes locales que muchas veces, como sabrán ustedes, son quienes tienen la información más cercana o confiable, ¿no? Sobre el suceso y por ende, por más que escarbemos hasta llegar a la fuente primaria que cita la inteligencia artificial, el sesgo está en el origen de la fuente, ¿no? Y por ende va a derivar en un sesgo de las fuentes primarias. Así que, pues definitivo que es importante que también pongamos atención a este punto. Tercer mito, la inteligencia artificial reemplazará a las y los periodistas. Y para poner esto en duda, pues de entrada, comentarles que nosotros consideramos que aunque la inteligencia artificial automatiza tareas repetitivas, no reemplaza el juicio editorial. Y para poner un ejemplo de cómo esto se refleja en el día a día, lo que le pedimos acá es, tomamos un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y le pedimos a ChatGPT que desarrollara una nota informativa al respecto dirigida a un público entre 35 y 50 años colombiano de no más de 500 palabras. No copio toda la nota, sino nos tardaríamos mucho en revisarla, pero por acá pongo un párrafo, ¿no? Y con esto les pongo un ejemplo de que no considero la inteligencia artificial en toda esta nota. En primer lugar, un tema de precisión y contexto, ¿no? O sea, la nota informativa hablaba de cómo dentro del comunicado de prensa voy a leer el título del comunicado de prensa, dice: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recibe con beneplácito el anuncio de Estados Unidos sobre la exclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Y voy a leer brevemente una parte de la nota informativa que generó ChatGPT. Dice: esta decisión podría contribuir a mejorar las relaciones diplomáticas y facilitar la cooperación internacional en distintos ámbitos. Cuba había sido incluida en esta lista en años anteriores, lo que generó tensiones y restricciones en sus relaciones internacionales. Pero la realidad es que leyendo toda la nota informativa que se generó, faltó precisión y contexto, es decir, faltó precisión respecto a los efectos concretos de la medida. Nos explica cómo exactamente esta decisión impactó
en esas relaciones de las que se hablan, diplomáticas o de cooperación internacional. Tampoco se menciona cuándo fue incluida Cuba en la lista ni cuáles fueron las restricciones específicas que enfrenta, ¿no? Entonces aquí, si hubiese la inteligencia artificial especificado el año de inclusión de Cuba en la lista y detallado el tipo de restricciones que le impuso Estados Unidos, probablemente hubiera sido una nota informativa más precisa y contextualizada. Segundo, pues faltó rigor periodístico. Es decir, faltó respaldo con fuentes o declaraciones, no se citan expertos o funcionarios o organismos que confirmen el impacto de la medida, no hay contraste de perspectivas, no se menciona si hay posturas críticas o escepticismo sobre la decisión, simplemente pues siguió de manera muy lineal la instrucción que pedimos, pero por supuesto que la inteligencia artificial no tiene, por lo menos hasta el día de hoy, el criterio suficiente como para decir, ok, voy, y bueno, no el criterio ni las habilidades suficientes como para decir, voy a buscar la entrevista o la declaración de alguna otra fuente que ayude a respaldar o a dar una postura diferente a la que se está dando, ¿no? Entonces aquí, tal cual, si se hubiera incluido declaraciones de expertos o de gobiernos involucrados, hubiera sido una nota con mucho más rigor periodístico. Tercer punto, pues falta la empatía y compromiso ético que pues ninguna inteligencia artificial va a poder tener a diferencia de nosotras y nosotros como personas, ¿no? Es decir, no se aborda el impacto en la población cubana, es decir, qué significa esa decisión para las y los ciudadanos cubanos y para su economía. Falta una mirada más profunda sobre las tensiones diplomáticas, cómo han reaccionado los otros países de la región. Entonces, si se hubiera explorado el impacto humanitario y diplomático de la decisión en la región, hubiera sido una nota con un enfoque más empático y con más compromiso ético, ¿no? En resumen, el tema del juicio editorial, pues hasta el día de hoy, por más que nosotros demos un prompt o una instrucción precisa, que de hecho en sesiones posteriores, en las siguientes semanas, vamos a analizar partes claves de una instrucción que se le puede dar a una inteligencia artificial para que sea lo más precisa posible. La realidad es que ni con toda la precisión de la instrucción se va a poder reemplazar, por lo menos hasta el día de hoy, al juicio editorial. Así que nosotras y nosotros no creemos que la inteligencia artificial vaya a sustituir, por lo menos en el corto plazo, al juicio editorial. Antes de seguir, me gustaría escuchar, ya que vimos estos tres mitos, ¿cómo creen que podemos utilizar la inteligencia artificial generativa sin dejar de ser críticos y reflexivos? O en otras palabras, ¿cómo creen que podemos utilizar la inteligencia artificial, pero superando su falta de objetividad, su falta de fuentes confiables y la falta de rigor editorial? Me gustaría leerles y por ahí vamos a comentar un poco sobre sus respuestas. Ok. Por aquí Fernando nos menciona no perdiendo la humanidad que hay en nosotros. Uf, ese es un gran punto. Muchas gracias, Fernando. Que, pues, o sea, desde mi perspectiva, tu comentario implica más que algo técnico o protocolario, es un tema, pues, de conectar con nuestro propósito, y con un tema más emocional, ¿no? Por aquí un enfoque más técnico que nos comparte Osvaldo dice, con control posterior, supervisando y utilizando el criterio para ampliar la información redactada, ¿ok? Usándola como complemento, de acuerdo con esos dos puntos. Considero que Laura nos dice, considero que nos podría permitir evaluar enfoques de cubrimiento. Ok, me encantaría, Laura, si nos puedes
ayudar a profundizar un poco más en ese punto, sería buenísimo. ¿A qué nos referimos con enfoques de cubrimiento? Por aquí Elías dice, como una base para luego corregir y complementar, de acuerdo. Debemos corregir, incluir muchos datos y corregir lo que se publica. Sí, Janet, no permitimos que se activara el sonido porque como somos tantas y tantos, somos 202 personas, sería algo que se extendería mucho si abrimos la posibilidad de que la gente hable, así que una disculpa por eso. Aquí Camila dice, pero no necesitamos que la inteligencia artificial sustituya la inteligencia y el pensamiento crítico que poseemos las y los periodistas. Y se incluye o pone en cuestión si lo necesitamos. De acuerdo, súper, muchas gracias. Supervisando y corregir, no descartar la revisión, de acuerdo. Generando buenos prompts, muy buen punto también ahí. Tiempo, verificando la información que se genera con inteligencia artificial. Yo creo que aquí como que encuentro un enfoque común, ¿no? Por un lado veo varios comentarios que hacen referencia como a un enfoque más humano, no tanto necesariamente de protocolario, de procesos, ¿no? Y que coincido mucho con esa perspectiva en el sentido en el que la inteligencia artificial generativa va avanzando a pasos tan agigantados que podemos tener protocolos, los protocolos que se nos ocurran, pero probablemente esos protocolos en un año no van a ser suficientes, no van a ser los adecuados, así que el no perder la humanidad, yo me quedo con ese comentario, me parece muy valioso que sea como nuestro eje toral. Y por otro lado, veo muchos comentarios relacionados con un enfoque de poner protocolos, de poner revisiones, entre otras cosas que también coincido totalmente. Ver la inteligencia artificial como un complemento, eso también veo muchos comentarios al respecto. Listo, mil gracias por toda la buena participación. Me encanta tener un público tan participativo. Muchas gracias. Pues sigamos. Entonces, justo muy relacionado con lo que mencionan, creemos que hay que tener un protocolo para la revisión de objetividad, es decir, pues en primer lugar, revisar la representación, o sea, si vamos a generar imágenes, pues revisar la representación visual equitativa, tal cual, pues asegurar diversidad de género, raza y contexto, y buscar tener bien presentes los estereotipos con los cuales estas inteligencias artificiales fueron programadas, ¿no? Y si la inteligencia artificial está produciendo imágenes sesgadas y pues no hay mucha manera de corregir eso, lo que se podría hacer es complementar con fotografías reales o con ilustraciones que reflejen mejor esa diversidad. Segundo punto, pues también relacionado con traducciones, esto ya es muy específico, pero siempre hay que tener bien claro en estos protocolos cuando hacemos alguna traducción, pues que no caigan en estos sesgos de género y pues corregirlos y pues evitar depender exclusivamente de traducciones automáticas. Y tercer punto, pues contextualizar la información, es decir, siempre investigar el trasfondo histórico y sociopolítico de la información que se genera por inteligencia artificial,
complementar las respuestas, las notas que genere la inteligencia artificial con fuentes confiables y con análisis crítico. Es decir, si me regreso al caso de la nota informativa que le pedimos generar anteriormente, probablemente varios de esos puntos estuvieron bien desarrollados en cuanto a forma y en cuanto a fondo, pero que si nosotras y nosotros hubiéramos consultado a una fuente, con una entrevista, con una experta, un experto, con un informe que hubiésemos revisado directamente, hubiéramos podido dar un enfoque mucho más profundo y confiable, ¿no? Hay que evitar repetir narrativas dominantes sin cuestionarlas, ¿no? Y respecto a este punto, lo asocio con el caso en donde le pedimos el análisis de las causas de la pobreza en América Latina. Es importante que pues no hagamos copy-paste y tratemos de entender mejor el contexto y el trasfondo histórico y no repetir esas narrativas dominantes, porque si nosotros hubiéramos tal cual hecho un breve análisis sobre eso y lo hubiéramos puesto sobre las causas de la pobreza en Latinoamérica, lo hubiéramos puesto como parte de algún artículo, ahí seguramente la gente que hubiera visto ese análisis hubiera estado de acuerdo con todos esos puntos, pero no se hubiera dado cuenta que ahí se estaban dejando a un lado otros factores que están sesgados, están omitidos por en qué fuentes se está basando la información con la que se desarrollan estas respuestas. Segundo punto a tener en cuenta dentro de este protocolo es pues la verificación de hechos, ¿no? Y aquí mencionamos 5 puntos clave a considerar. Primero que nada, la revisión de la intención, es decir, verificar el propósito y los sesgos detrás de la información, no solo la generada por la inteligencia artificial, sino también la intención que hay detrás de las fuentes que se están utilizando para sustentar lo que dice la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de la pregunta que hicimos sobre el uso, me parece que es el uso de redes sociales o de Internet por rango etario o por nivel educativo, si veían la fuente original de esa información, era un análisis de una agencia que se llama, híjole, no me acuerdo cómo se llama la agencia, pero es una agencia internacional que claramente con ese, IVOPE se llama la agencia, ¿no? Que claramente con ese informe, pues seguramente tiene intenciones detrás de conseguir nuevos clientes para sus estudios de mercado, sobre todo eso, ¿no? O incluso podría estar asociada con alguna intención de cierto gobierno que pudiese estar financiando para que las encuestas salieran como más positivas de lo que realmente son. Entonces, siempre es bien importante analizar la intención que hay detrás de las fuentes originales. También es importante analizar pues, la experiencia, ¿no? Complementar la inteligencia artificial con criterio periodístico, validando datos con expertos y fuentes confiables, como mencionamos anteriormente, lo más cercanas al acontecimiento. Tercer punto, es importante analizar la evidencia que hay detrás de la información que está citando la inteligencia artificial, es decir, que la información que tanto genera la inteligencia artificial como los informes a los que está haciendo referencia traigan evidencia que confirme la información y que tengan un respaldo documental. El otro punto también bien importante, que no lo mencioné de hecho antes, es
cuando vimos el ejemplo, es el de actualización. Revisar que los datos sean recientes y relevantes, ¿no? Evitando el uso de información desactualizada o sacada de contexto, ¿no? Y para eso me voy al ejemplo que vimos por acá. Si se dan cuenta, aquí en pequeño podrán ver que el estudio, esta información a la que le pedimos a ChatGPT fue de hace un mes aproximadamente, ¿no? Y la fuente que citó es una fuente del 2018, es decir, hace 7 años. Está utilizando una fuente de 7 años atrás que claramente, pues seguramente los datos que estamos pidiendo referencia ya cambiaron radicalmente. Entonces es bien importante que analicemos la actualización de las fuentes que se están citando y que revisemos los sesgos, pero por sesgos, pues ya mencionamos anteriormente que hay que revisar los sesgos que podría tener la inteligencia artificial, pero es importante que siempre tengamos en la cabeza nuestros propios sesgos, ¿no? ¿Qué tanto estamos de acuerdo o no con la información que estamos cubriendo, con el acontecimiento que estamos cubriendo? Porque con esos sesgos muchas veces podemos caer en confirmar nuestro punto de vista a través de las notas informativas que publicamos, así que es bien importante que tengamos en cuenta este enfoque. Otros temas de revisión editorial adicional, pues es el tono y estilo, y es que no sé cuál haya sido la experiencia que han tenido ustedes con el uso de inteligencia artificial generativa para apoyarse en la redacción de sus notas informativas y sus artículos, pero la realidad es que el lenguaje utilizado por la inteligencia artificial, por más que nosotras y nosotros le demos una instrucción precisa, no refleja el tono al que está acostumbrado y acostumbrado el público objetivo y también el tono editorial del medio, ¿no? Entonces es importante que cada vez que nos llegue una nota informativa, que desarrollemos una nota informativa, un artículo, pues también revisemos el tono y estilo para que se ajuste tanto al público objetivo como al tono editorial del medio. Y lo más importante de todo es ver si lo que nos está lanzando la inteligencia artificial realmente cumple con el objetivo comunicacional. Es decir, si nuestro objetivo es informar, realmente lo está cumpliendo. Si es explicar, se está cumpliendo. Si es denunciar, si es inspirar acción, todo esto muchas veces lo deja a un lado las inteligencias artificiales. Así que es bien importante que revisemos que se esté cumpliendo realmente el objetivo comunicacional. Y bueno, con esto cerramos esta breve primera lección. Me encantaría ahora escuchar sus comentarios al respecto de este proceso editorial. ¿Qué creen que está faltando? ¿Qué creen que se tendría que profundizar más para que pues compartamos las buenas prácticas que existen? Y también si tienen alguna pregunta, serán súper bienvenidas. Así que adelante, les leo. Por aquí veo comentarios como el que dice: Camila, se supone que lo último que debemos hacer es copiar y pegar con o sin inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Malvina nos dice que la clave está en el prompt. La supervisión y el aporte de parte del periodista es fundamental, especialmente con respecto a las fuentes. Totalmente de acuerdo, y justo como les decía
En la siguiente sesión les vamos a dar pues unas recomendaciones de cómo generar un prompt lo más detallado posible para lograr el objetivo que nosotras y nosotros queremos desde nuestro haber periodístico. Lo mismo por acá, Norma dice que lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar es a generar un esqueleto y nosotros, nosotras darle impronta y estilo para no caer en automatización. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido también algo que vamos a ver en las siguientes sesiones es cómo existen estrategias con ciertas herramientas de inteligencia artificial generativa que pueden ayudar a que, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, en vez de basarse en cualquier fuente de información, se base en las fuentes de información que nosotras y nosotros le damos, o en que la inteligencia artificial ya esté de alguna manera programada con cierto tono y estilo y que sepa que todo lo que va a generar con esa herramienta personalizada va a ser para X medio de comunicación que va dirigida a X público objetivo. Así que este tema de que nos pueda servir como un esqueleto funciona mucho y además funciona cuando tenemos a nuestro favor inteligencia artificial generativa que ya está alineada con las fuentes, el tono y el público objetivo al que le queremos llegar. Por aquí vemos que Hernán dice, lo importante es que no nos involucremos en temas que no comprendemos porque perdemos el sesgo para detectar las anomalías que estás planteando. Totalmente de acuerdo ahí, Hernán. La cosa es que, pues ustedes me podrán decir mejor que nadie, muchas veces dentro de los medios es un reto tener gente especializada, ¿no? Porque, pues definitivo, sabemos que el sector de medios de comunicación está enfrentando retos respecto a pues de financiamiento sobre todo, y eso implica que muchas veces cuando antes había un área experta en negocios, un área experta en política, un área experta en ambiente, etcétera, se vaya reduciendo y chance un periodista tenga que cubrir esos tres diferentes tipos de notas, ¿no? Entonces, pues muchas veces la realidad es que, pues, toca cubrir temas de los que no necesariamente somos expertas y expertos, y yo creo que ahí parte de la clave es que, pues, nos volvamos, no tomemos el rol necesariamente de periodistas y expertas y expertos en un tema, sino más bien puede ser que siempre tengamos el protocolo de complementar nuestra información con la visión de expertas y expertos en el tema, ¿no? Por aquí veo otro comentario que dice Sebastián. La inteligencia artificial nos facilita mucho el trabajo tedioso en la redacción, sobre todo en desgravar, pero no ayuda con el criterio periodístico. Lo peligroso es el sesgo ideológico que las noticias pueden tener al ser generadas con inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo ahí, Sebastián. Entonces, claro que es bien importante no solo informarnos justo para no caer en estos sesgos, como vimos anteriormente con el ejemplo que les compartí, no caer en solo utilizar como fuente de información lo que nos genera la inteligencia artificial, y como les decía, una estrategia para que no se caigan estos sesgos es utilizar inteligencias artificiales que se puedan basar en las fuentes que nosotros les proveemos para desarrollar los contenidos que queremos. Las apps de inteligencia artificial pagas tienen el mismo acceso a la información que las gratuitas. Es un buen punto que creo que depende del caso de qué inteligencia artificial, de qué herramienta de inteligencia artificial estemos hablando. Me parece que sobre todo tiene que ver con un tema de qué tantos, de qué tanta información te puede generar, ¿no?
qué tantos productos te puede ofrecer, pero la verdad es que esa es una buena pregunta y con gusto se las puedo aclarar, por lo menos de las herramientas más populares en la siguiente sesión. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a identificar que, por ejemplo, una imagen o audio fue creado con inteligencia artificial, teniendo en cuenta las fake news? Es una muy buena pregunta, Antonella, y con mucho gusto la vamos a poder aclarar en las siguientes sesiones en donde vamos a analizar ciertas herramientas que existen hoy en día para poder detectar información falsa. Karina nos menciona tener herramientas para darnos cuenta cuando una imagen foto es creada por inteligencia artificial, totalmente a fin de evitar las fake news, totalmente de acuerdo, y sobre todo, pues la realidad es que esas herramientas tenemos que dominarlas nosotras y nosotros como periodistas, sobre todo por el hecho es que aunque están abiertas al público, no necesariamente sabe, o sea, la gente, las audiencias que no son expertas o no se dedican al el tema de los medios de comunicación, las van a utilizar, ¿no? Nuestro ideal y de hecho parte de lo que hacemos desde Digimente es promover que cada vez más las audiencias tengan un criterio y que utilicen este tipo de herramientas, pero lo que vemos es que falta mucho camino por andar, entonces es importante que nosotras y nosotros como periodistas, que somos el vínculo entre pues, las fuentes primarias y las audiencias, las utilicemos, ¿no? Para que no desinformemos como en el caso que vimos al inicio. La inteligencia artificial generativa paga funciona mejor que la gratuita, pues la realidad es que en muchos casos sí lo he visto yo al utilizar desde ChatGPT, la versión paga como la gratuita, definitivo que pienso que razona mejor, busca mejor información en Internet, o casos como Claude, que vamos a ver que es una herramienta de inteligencia artificial que es muy útil, sobre todo para analizar grandes volúmenes de texto. Funciona mejor en el sentido en el que no te pone tantos límites a la información que le puedes dar para que te genere otra. Más allá del prompt, veo que las distintas páginas devuelven textos distintos. ¿Hay alguna más precisa? Es una muy buena pregunta, Alejandra. En ese sentido, vamos a hacer una comparación en las siguientes sesiones de diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa de texto para ver los diferentes enfoques, pero te puedo decir que, por ejemplo, una herramienta que no es tan popular como ChatGPT, que se llama Claude, tiene protocolos éticos que buscan no caer en los sesgos que otras inteligencias artificiales caen, ¿no? Y en ese sentido, yo sí recomendaría utilizar cada vez más Claude como complemento para su rol como periodistas, porque tiene ese criterio y ahí tiene, de hecho, publicado los principios en los que se basan en temas de ética. Yo creo que además una buena práctica puede ser el tener dos o tres diferentes inteligencias artificiales y pedirles la misma instrucción, ¿no? Para que justamente puedan ver qué se está dejando de lado, qué información es más completa y a partir de eso, más su criterio periodístico, puedan llegar a algo que se complemente entre las tres. Por aquí, Didier nos pregunta, ¿qué papel deben de jugar las universidades y las instituciones educativas en la formación de periodistas en la era de la inteligencia artificial? Y definitivo que desde nuestra perspectiva en Digimente creemos que es un papel protagónico. Son herramientas que inevitablemente van a utilizar todas y todos los periodistas ahora o en algún momento, y el utilizarlas con criterio es clave, ¿no? Y también
utilizándole, sacándole el mayor provecho para la función periodística es clave, y de hecho desde justo Digimente trabajamos con la red de cátedras de comunicación de la UNESCO, que en otras palabras es una red de universidades en el mundo, para que justo las y los docentes que trabajan en cátedras de comunicación ayuden a, entre otras cosas, además de promover la educación mediática, promover el uso responsable de la inteligencia artificial. Alejandra nos pregunta cuál recomiendas, Francisco. Si quieres, esa pregunta la podemos contestar la siguiente sesión, porque justo como les decía, vamos a hacer un cuadro comparativo con los pros y contras de diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa. Claro, aquí Hernán dice que no podría escribir sobre física cuántica, por ejemplo, por ignorancia, y ahí nuevamente, o sea, las y los periodistas no necesariamente tienen que ser expertas en todos los temas que cubren, ¿no? Si no, pues sería imposible pues tener un especialista por cada artículo que se publica. Como mencioné anteriormente, aquí lo clave es ser expertas y expertos en la función periodística, en saber cómo desarrollar una nota informativa que sea confiable, que sea completa, que no caiga en todos estos sesgos, y dentro de eso implicará eh, eh, complementar la información con el enfoque de una persona experta. Pues aquí voy a leer unos 2 o 3 comentarios más y luego vamos a dar ya por terminada esta sesión. Cecilia nos dice que la recomendación con la inteligencia artificial es casi un decálogo de periodismo, verificación de hechos a partir de fuentes diversas, hacer coincidir tono y estilo con el objetivo comunicacional, revisar el sesgo de la inteligencia artificial como lo hacemos con una fuente. De acuerdo, justo todos estos puntos me parece que se tocan en la presentación. Con gusto les vamos a poder compartir esta presentación para que ustedes tengan el zoom de cada uno de estos puntos que mencionas, ¿no? Y que no se les pase necesariamente un tema de, como lo veíamos anteriormente, el revisar la contextualización de la información, entre otras cosas. Por aquí, pues el último comentario que voy a leer es el de Jesús Francisco. Nos dice la historia de la computadora, los primeros procesadores de texto tenía una mirada inquisidora hacia su visual. Llegar al Wordsworth fue interesante, pero capta la atención de todos. El primer libro hecho en procesador de texto en base MS2 y GWriter. Ok, ahí sería buenísimo, Jesús, si nos ayudaras a precisar la intención de ese comentario. Sería buenísimo. Y finalmente, el último comentario que leo: ¿cuál sería una buena práctica para citar o explicitar el uso de la inteligencia artificial en un artículo? Definitivo que creemos que esta práctica, que si bien no se lleva a cabo por prácticamente ningún medio, sería bueno que se hiciera público dentro del proceso editorial, que todas las, o sea, más que ponerlo en cada uno de los artículos, que se haga público el proceso editorial, y que dentro de ese proceso editorial sea explícito el cómo se utiliza la inteligencia artificial, qué tipo de herramientas y qué se hace después de que se tiene una primera versión. Pues creo que se nos acabó el tiempo. Está buenísimo ver que hay tantas preguntas y tantos comentarios. Me encanta. Le cedo la palabra ahora, si quieren, a Paula y a Amelia, como para que cerremos, y al final yo puedo dar un saludo final. Bueno, ya en el cierre, solo agradecerles a todos los participantes, que esto sea solo el inicio, digo, ¿no? Tenemos como, ya no sé el número de participantes, 196 personas en estos momentos en la sala, un montón. La verdad que estamos muy felices y los esperamos los próximos, porque de eso se trata, ¿no? Que esto tenga una continuidad y efectivamente puedan sostenerla y participar y aplicar. De eso se trata. Sí, Totalmente. totalmente. Gracias, gracias Francisco, gracias Pau, gracias a todos. Llegamos, creo que superamos los 210 participantes. Así que la verdad es Increíble. que seguiremos reforzando estos espacios. Aprovecho, Francisco, y si me permitís,
Nosotros el 13 y 14 de junio en Córdoba, Argentina, haremos un congreso que va a estar bien focalizado en inteligencia artificial y periodismo, así que las próximas clases seguramente les vamos a estar compartiendo un poco de material. Nos encantaría que nos puedan acompañar también. Y bueno, y Buenísimo. agéndense el martes que viene que vamos a estar acá firmes también hablando de todo esto y profundizando sobre el tema. Así que gracias a Muchas todos los gracias, chicos de Amelia. Muchas Mente gracias, Paula. y a todos los que Gracias. nos Y gra- acompañaron. Nos sí, vemos el gracias martes a que todas y viene. todos. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta la Chau, próxima. chau.